Bien, jóvenes, buen día con todos. Un gusto tenerlos nuevamente aquí. Sean cordialmente bienvenidos a esta comunidad académica, Aprendido Psicología con su profesor David. Muy bien, estamos aquí reunidos precisamente para dar solución a lo que fue el tercer examen de admisión realizado por la Universidad Nacional del Santa, el cual se llevó a cabo este domingo 9 de marzo del presente año 2025. Entonces es el tercer sumativo, jóvenes. Bien, si pues, si pues hemos estado distanciados un poco, regresando de algunas semanas, pero bien, con todo el ánimo, con toda la actitud, jóvenes, para de una vez empezar con el solucionario. Recuerda que este video está quedando grabado para que posteriormente lo puedas visualizar, puedas tomar nota, puedes ir reflexionando, analizando el contenido y de esa manera te pueda servir en tu preparación para el ingreso a la universidad. ¿Estamos jóvenes? Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar y empezamos de una vez, pues, jóvenes, ¿ya? Vamos a compartir pantalla por aquí. A ver, les comento un poco. He estado tratando de conseguir el examen, pero del canal E de Ciencias Políticas. ¿Por qué? Porque en el canal E vienen más preguntas del área de psicología. Para ser más exactos, son 8 preguntas. Mientras que en el área de educación solamente vienen 6. En el área de medicina, ciencia de la salud, solamente vienen 5 preguntas nada más. En ese sentido, me resulta más provechoso haber conseguido el examen pues, de ciencias políticas. ¿Por qué? Porque al tener 8 preguntas, vienen incluidas las preguntas tanto de medicina, así como también de educación. En síntesis, solamente he logrado conseguir y agradecer ahí a nuestro buen amigo Edin de Star Academy. Saludos, Edin. Siempre ahí contribuyendo con la comunidad. Bueno, me hizo llegar este examen, este tercer formativo, pero del área de humanidades, educación. Por lo tanto, solamente tenemos 6 preguntas. Me quedo pensando por ahí cuáles serán las otras dos. Pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos, jóvenes. Dicho esto, vamos a ver pues qué preguntas nos ha venido. ¿Qué pregunta nos ha venido, jóvenes? ¿Ya? Ahí está. Tercer formativo 2025-2025-3, ¿no? Corrección, 2025-3. Bien, según la estructura, el área de psicología y las preguntas serían en la siguiente manera. Pregunta 89, recordarles, según lo que es humanidades, sería la siguiente. La semejanza entre la emoción y pasión. Ajá, ¿ya? Nos habla de emoción y pasión. ¿Radica en qué? ¿Cuáles nos están pidiendo, jóvenes? Nos están solicitando, ¿ya? ¿Cuál es esa semejanza que hay, que existe entre la emoción y la pasión? Claro, esto nos conlleva, nos traslada inmediatamente al tema de afectividad. También es conocido como procesos afectivos. Aquí he preparado rápidamente un material que espero que sea de gran ayuda para ustedes, jóvenes.
para que esto no sea tan abstracto, tan gaseoso, sino algo que de alguna forma resulte más comprensible. Y por eso he armado el siguiente cuadro, una tablita bastante resumida, concisa, pero muy significativa a la vez, porque ustedes van a ver y van a notar que está todo ahí. Así que, como esto está quedando grabado, insisto, toma nota, cuaderno, apúntalo, regístralo, anótalo. Pasamos entonces, ¿ya? A ver, cuando hablamos de procesos afectivos, básicamente vamos a hablar de las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo y las pasiones. Esto es lo que estudiamos en lo que concierne a los procesos afectivos. Profesor, yo pensé que estos conceptos eran iguales y aunque muchas veces lo hemos usado indistintamente, sí que son bien diferentes. Por ejemplo, las emociones es una reacción afectiva, ¿sí? Súbita. Profesor, ¿qué es súbito? O sea, es una reacción que aparece de un momento a otro, que aparece de un momento a otro, es súbito, de un momento a otro aparece. Pero claro, aparece en función a un estímulo externo. Claro, ahorita ya lo vamos a ver. Por ejemplo, por ejemplo. Ah, sí, exactamente, correcto, correcto, campeón. Sí, cuando hablamos de emociones, hablamos básicamente de aquello que tú mencionas como el miedo, la alegría. Déjame decirlo así, con una mnemotecnia muy sencilla, con el nombre Marta. Yo sé que mis estudiantes, muchos de ellos ya lo conocen, ya lo saben, porque tratamos de la información darle forma, lo organizamos para que eso se pueda finalmente quedar grabado en la memoria a largo plazo. ¿Ya? Entonces es una estrategia. Las mnemotecnias es una estrategia de poder eh, hacer que la información quede grabada en la memoria a largo plazo. Entonces, profesor, ¿y qué significa Marta? La M de miedo, la A de alegría, la R de rabia, T de tristeza y A de asco. Son las emociones básicas. Repetimos entonces, miedo, alegría, rabia, tristeza y el asco. Emociones básicas. Por ejemplo, tú estás caminando por la calle tranquilamente y de pronto alguien viene a tus espaldas sin que tú te des cuenta y ya el siguiente sonido, ¡tam! Así, de forma sorpresiva. Tu reacción súbita que aparece, vale la redundancia, inesperadamente, de un momento a otro, va a ser una reacción de miedo. ¿Y cómo se va a manifestar? Con un sobresalto. Vas a voltear. Y ya para ello incluso vas a notar que también hay manifestaciones fisiológicas, como por ejemplo, el ritmo cardíaco se ha acelerado, tu respiración también. Entonces, las emociones, jóvenes, no te olvides, por favor, son súbitas, son rápidas, aparecen de un momento a otro, ¿ya? Ante un estímulo. Segunda característica muy importante, es algo innato, las emociones son innatas. Profe, ¿qué significa que es innato? Que lo traes de nacimiento, que nacemos con ello. Profe, un momento, las emociones no se aprenden, ¿no? Las emociones las traemos todos desde el momento en que nacemos. Me puede decir, profesor, pero yo tengo miedo a la rata, ya eso tú lo has asociado a este animalito. Ha habido una experiencia, un acontecimiento ahí, que eso es diferente, ¿sí? Eso es diferente. Pero quiero que te quede
que te queden claro y tengas en tu mente muy grabado que las emociones, todas las que hemos mencionado, miedo, alegría, tristeza, rabia y asco, ¿sí? Con Marta, las traemos del nacimiento, nacemos con ello. Es más, tienen su ubicación en áreas cerebrales. Por ejemplo, hay un sistema, que es el sistema límbico, que a su vez está conformado por varias estructuras cerebrales que se encargan de poder regular lo que es el tema de las emociones. Por ejemplo, el miedo, tú sabes que se encarga o que se activa, ¿sí? Por ejemplo, la amígdala cerebral. Por ejemplo, igual también la alegría incluye a otras áreas, como el área tegmental ventral, en el cual se va a producir, ¿qué cosa, profesor? Un neurotransmisor que está asociado con el placer, con la alegría. Claro, la dopamina. Exacto. Entonces, hay áreas jóvenes en las emociones que están en las estructuras cerebrales. Y todos nacemos, obviamente, con las estructuras cerebrales, digámoslo así, completas. Entonces, nacemos con emociones. ¿Sí me estoy dejando entender? A eso nos referimos que es algo innato. Si ya tú me dices que tienes miedo hacia algún objeto, algún animal o algún hecho, eso ya es aprendido. Tú lo has relacionado a eso. Pero eso ya nos compete en otro tema. Me parece que también ya en otro video anterior, que es el tema de aprendizaje, si no mal recuerdo, también está ahí. Otra característica de las emociones jóvenes es que son de alta intensidad. Repito, son de alta intensidad las emociones. Y cuando me refiero a intensidad, me refiero a la fuerza, a la magnitud. Para que esto sea más comprensible, mis estudiantes. A ver, vamos a hacer una comparación y ustedes van a ver cómo va creciendo la intensidad, va creciendo la magnitud, la fuerza. Por ejemplo, una cosa es lo que yo voy a hacer ahorita. Miren, una cosa es sonrisa, sonrisa, miren. Una cosa es risa. Miren cómo ha aumentado, de lo que estaba solamente ahí, miren. Ahora ahí. Y carcajada. ¿Se dan cuenta cómo va subiendo en intensidad? Por lo tanto, una sonrisa es menos intensa. Una risa es un poco más intensa y una carcajada, pues, es totalmente intensa. Hago este pequeño ejemplo para que notes a qué me refiero cuando decimos que las emociones son de alta intensidad. A tal punto, mire, y son tan intensas, ¿ah? Son tan intensas que muchas veces van a provocar en nosotros, van a desencadenar en nosotros respuestas fisiológicas fuertes. El ritmo cardíaco comienza, tu respiración. O sea, hay cambio en lo fisiológico. Bien, otra característica de las emociones, jóvenes, es que son de corta duración. ¿A qué me refiero con corta duración? Que básicamente cuando pasa el evento que suscitó esa reacción de dicha emoción, generalmente desaparece con facilidad. O sea, no se mantiene en el tiempo, por semanas, por meses, por años, no. Básicamente va entre minutos, cuestión de minutos, horas, ¿sí, jóvenes? A eso me refiero con corta duración. Pero además también las emociones tienen una función adaptativa. Tienen una función adaptativa. Por ejemplo, ¿por qué adaptativa? Porque miren, gracias al miedo nos permite eh, prevenir riesgos. Si no fuera gracias al miedo, el ser humano se conduciría de forma incluso normal ante situaciones peligrosas, ante situaciones de riesgo. Por lo tanto, las emociones no son buenas y tampoco son malas.
Las emociones tienen una función adaptativa, ayuda al ser humano, valga la redundancia, a adaptarse a su entorno, a prevenir riesgos, ¿sí? Profesor, y los sentimientos, miren, en el caso de los sentimientos, tú mismo lo puedes visualizar ahí, he tratado de ser lo más conciso posible. Los sentimientos, a diferencia de las emociones, eh, es algo que surge de manera gradual, progresivamente, no aparece de manera súbita, a diferencia del miedo, que ante un estímulo rápido reaccionas. El sentimiento se va construyendo de forma gradual, paulatinamente. Por eso que decimos que los sentimientos son aprendidos. Nadie tiene, por ejemplo, amor hacia la pareja, hacia un padre, hacia un profesor, hacia un amigo, de forma súbita. Hay relaciones, vivencias del día a día, de la vida cotidiana, que va haciendo que eso vaya surgiendo, ese sentimiento de amor, de admiración, repito, hacia tu progenitor, hacia tu papá, tu mamá, hacia tu amigo, hacia tu profesor, hacia alguien. Es de forma gradual y es aprendido, no lo olvides. Y además, decimos que a diferencia de la emoción, los sentimientos son de menor intensidad, son de menor intensidad, ¿de jóvenes? Y son de menor intensidad, pero a la vez son de larga duración. Decíamos que a diferencia de la emoción, que pasado el evento que desencadenó esa emoción, suele desaparecer. No es que esté viviendo constantemente en constante miedo o a estar agitado. Normalmente cuando desaparece, repito, el estímulo tiende a desaparecer también la emoción en cuestión de minutos o horas tal vez. Pero en cambio el sentimiento se mantiene en el tiempo, es de larga duración. Y decimos que también es de mayor profundidad. A ver, ¿a qué me refiero con profundidad? Miren, cuando hablamos de profundidad, jóvenes, nos referimos básicamente a esa significancia, a esa importancia que tú le das a esa persona, a ese objeto, a esa relación. Profesor, ¿y eso experimentamos en los sentimientos? Claro, claro que sí. Decimos que los sentimientos tienen mayor profundidad porque ese amor, esa admiración que tú sientes hacia alguien, precisamente tiene que ver o surge básicamente por esa importancia que tú le das a esa relación con tu mamá, a esa relación con tu profesor, a esa relación con tu familiar, con tu amigo, con tu amiga. Entonces no olvides que la profundidad hace relación a eso, al grado de significancia, al grado de importancia. Por eso te dices, te amo con profundidad. Esa relación de amor que existe entre tú y él es profunda. ¿Por qué? ¿Por qué es profunda? Porque es de gran significado, es de gran importancia. Correcto, mi estudiante. Excelente, excelente. Esos son mis estudiantes. Pasamos entonces a lo que llamamos estados de ánimo. Jóvenes, los estados de ánimo se le conoce como el fondo afectivo de nuestra personalidad. ¿Por qué el fondo afectivo de nuestra personalidad? Porque básicamente es lo que nos caracteriza. Esto se mantiene en el tiempo. Vamos a ver que generalmente las personas, por lo general, casi siempre, tiene que ver más con la estabilidad, ¿no? Tiene que ver más, hay personas que son más alegres o tienden más a la tristeza, ¿correcto? Por eso es que estos jóvenes, y aquí lo coloqué, está relacionado al temperamento. El estado de ánimo, escúchame bien, está relacionado al temperamento. Y tú tienes que saber que el temperamento es algo heredado. El temperamento no se aprende, el temperamento se hereda. ¿Quién te lo transmite? Tus progenitores. Uno no solamente te transmite los rasgos físicos, los rasgos morfológicos, o sea, físicos, no solamente eso.
tus progenitores también te transmiten su forma de ser, como tú le llamas, características fisiológicas, bioquímicas, rasgos de personalidad. Por ejemplo, si tú tienes a un papá que tiene escaso control de sus impulsos, o como tú le llamas, impulsivo, y a otra mamá impulsiva, el hijo va a llevar en sus genes la tendencia a la impulsividad. No vas a esperar que el niño sea totalmente tranquilo. Entonces, el temperamento se hereda, a diferencia del carácter que se va construyendo, se aprende. Dicho esto, entonces, jóvenes, ¿qué podemos decir de todo esto? Que claro, el temperamento nos va a predisponer, de alguna forma, nos va a predisponer a tener esa tendencia, pues, a ser más alegres, a ser más, estar más tiempo tristes. Es como un rasgo, exacto, un rasgo. Por eso se le llama, es el fondo afectivo de nuestra personalidad. Ahora, hay que aclarar que sí es cierto que este estado de ánimo, que suele ser por lo general un poquito más estable en el tiempo, más estable, ¿sí? Tiendes más, o sea, la mayor, tú pregúntate, a ver, para identificar cómo es tu estado de ánimo. La mayor parte del tiempo y la mayor parte de los días, hasta ahora, durante tus 15, 16, 17, 18, 20, 22 o más años, normalmente, ¿cómo eres más tú? ¿Eres más alegre? ¿Tiendes más a estar triste? ¿Cómo eres? Eso tiene que ver mucho con tu temperamento, con lo que te han transmitido tus papás. Claro, esto se puede variar según las circunstancias. Por ejemplo, ante una noticia, ante la muerte de un familiar, supongamos que tú tengas la tendencia a estar constantemente alegre, pero ante la noticia de que un familiar falleció, murió, puede que eso cambie y luego estés triste y lo que se conoce como el periodo de duelo, ¿cierto? Por tiempo. Pero pasadas las circunstancias, el hecho o pasado el efecto, tú retornas a ese estado característico. ¿Ya? Tú no escuchado cuando dices, esta persona por lo general casi siempre para alegre. Ya ese es temperamento. O esta persona casi siempre tiende a ser pesimista, triste, apesadumbrado. Claro, tiene que ver mucho con el temperamento, con lo que le han heredado. ¿Los jóvenes? Entonces, no olvides eso, por favor. ¿Ya? El estado de ánimo. Y por último, tenemos a las pasiones. Primero, jóvenes, eh, las pasiones es un afecto absorbente. Absorbe. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar por qué se considera que es absorbente. Es un afecto absorbente hacia una sola actividad en particular. No admite reemplazo. Incluso se dice que chicos, en las pasiones está presente, es una unión de la emoción con el sentimiento. ¿Por qué emoción? ¿Por qué emoción? Porque dice que las pasiones son de alta intensidad. Cuando uno está apasionado, hay mucha intensidad, hay mucha fuerza. Entonces, acuérdate, la intensidad no solamente está, la alta intensidad no solamente está presente en las emociones, también lo está en las pasiones. Y ahora, profesor, ¿y por qué lo diferencia? Ah, porque también vemos una característica del sentimiento. Por eso decíamos que la pasión es la unión de la emoción por su alta intensidad y una unión con el sentimiento, pero porque es de larga duración, se mantiene en el tiempo. Ajá, claro, alta intensidad y se mantiene en el tiempo.
Eh, También decimos que hay una mayor profundidad. Ya te había mencionado que la profundidad tiene que ver con esa valoración que tú le das a esa relación que tienes con esa actividad, con ese objeto. Por ejemplo, jóvenes, a ver, un ejemplo para que esto sea más comprensible, ¿ya? Hay que aterrizar esa teoría en un ejemplo práctico. Incluso yo suelo decir que las pasiones tienen que ver precisamente con algo en la cual te hace incluso perder la noción del tiempo. Pierdes la noción del tiempo. No hay cansancio. Por ejemplo, en mi caso, yo soy consciente y ya descubrí hace algún tiempo que mi pasión es enseñar. Mi pasión es enseñar. Muchas veces, en varias oportunidades, por no decir casi siempre, he perdido incluso la noción del tiempo. He dictado desde muy temprano y cuando veo la hora, por decir, mi horario de 8 a 2 de la tarde, yo lo sentía como si hubieran pasado minutos. Cada vez que me toca dictar, yo siento que no voy a trabajar, siento que voy a disfrutar de aprender de mis estudiantes, de tener esa relación con ellos, su participación, la intervención en clases. Por así decirlo, para que se pueda comprender aún más todavía, eso es lo que me hace sentir vivo. Por eso cuando me dicen, profe, usted tanto trabaja, es que yo no siento que trabajo. Es algo que me apasiona. Hay una emoción intensa, fuerte. Hay mucha emoción por mi parte en ese sentido. Pero además, es algo que termina y que ya nuevamente, por así decirlo, me apago, ¿no? Eso se mantiene en el tiempo. Porque entonces no sería mi pasión, sería una emoción nada más. Pero en mi caso, eso se mantiene en el tiempo. Por eso que le decía que las pasiones es de alta intensidad y de larga duración. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es aquello que incluso eh, es como que si no pasara el tiempo para ti cuando haces alguna actividad? Hay quienes, por ejemplo, su pasión es la música. Su pasión es la música. Pueden estar horas, días incluso, ¿no? Y están en la música. Yo te pregunto, ¿cuál es la pasión, por ejemplo, de un niño? Correcto, campeón, claro, es el juego. Yo te pregunto, cuando un niño está jugando, ¿siente cansancio? No, ¿sí o no? A no ser que tenga de repente una condición de salud, pero por lo general la pasión de un niño es jugar. Es más, los padres tienen que decirle, hijito, ya ven porque tienes que comer. Pero si por ellos fuera, quisieran continuar. Pierden la noción del tiempo, lo que decíamos, no hay cansancio. También vemos jóvenes el, el- la intervención de la pasión en aquellos que se enamoran. Pero no es un enamoramiento cualquiera, es un enamoramiento bastante fuerte, como le llaman, bastante pasional. ¿Sí, jóvenes? Y miren, y claro, exacto, sería aquel joven cuando su enamorada, por ejemplo, dice, amor, espérame un ratito, ya salgo. Ya salgo, ha pasado media hora, una hora y no sale. Ustedes sabrán que la mayoría de las mujeres, pues, por lo general suelen cambiarse, estar arreglándose. Imagínense que es pleno verano, con pleno sol, él esperando en la esquina como un soldado espartano, bien, está ahí esperando a la enamorada. Y tú dirás, pero no siente calor, no le arderá tanto el sol en la piel. Y la respuesta es que no. Profe, no, no. ¿Y sabes por qué? Porque ya se ha demostrado que cuando uno está, bueno, en este caso, enamorado apasionadamente, recuerda que la pasión es alta intensidad y constante, se genera lo que es la endorfina. Y claro,
De ahí viene la palabra endorfina, a lo que es la morfina, que se utiliza generalmente cuando se le administra a los pacientes con cáncer para mitigar, para disminuir, para aplacar el dolor. Por eso es que la endorfina, algo similar a esta droga, lo que hace básicamente es que este joven, enamorado apasionadamente, locamente, no siente el calor. O lo inverso, estamos en pleno invierno y él está en Vivirí y no siente frío. Bueno, es por eso, jóvenes. ¿Ya? Tenemos ahí, miren, entonces las características. Alta intensidad, larga duración y bueno, decimos que también es de mayor profundidad. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, si mi pasión, retomo un poquito mi caso, espero que no suene un tanto egoísta, ¿no? Un tanto egocéntrico. En mi caso les comentaba que es el hecho de dictar. A ver, ¿a qué me refiero cuando digo que es una que tiene mayor profundidad? Que tiene una gran importancia. Es decir, yo a esa relación que tengo, a esa relación que tengo con la enseñanza, o sea, ¿quién es como que si fuera mi pareja? La enseñanza, esa actividad de enseñar, ¿ya? Esa relación que tengo, esa relación que tengo con la enseñanza, esa relación que tengo con la enseñanza, jóvenes, para mí es profunda. ¿Cómo así? Es importante. Recuerda que profundidad tiene que ver con el grado de importancia que tú le das a esa relación que tienes con esa actividad que tú ejerces, la música, el baile, la docencia, el ejercicio, la oratoria, el estudio. Entonces, claro, hay una mayor profundidad. Generalmente, y claro, es comprensible, porque si tu pasión es lo que te hace vibrar, entonces pues es porque tiene una gran significancia para ti. De lo contrario, no lo harías. Y jóvenes, finalmente, y esto te lo digo con todo el cariño, escúchame bien. Si tú te dedicas a algo que realmente te apasione, si tú eliges tu carrera profesional no en base al dinero, no en base a la profesión, a la presión social, a la presión de de tus familiares, que entiendo que a tu edad es bastante difícil porque generalmente son los papás los que proveen tus estudios y yo he escuchado casos que algunos padres, no todos, pero algunos de ellos dicen, si no estudias determinada carrera profesional, entonces no te voy a apoyar. Pero si tú estudias una carrera que no te agrada para nada, por el contrario, te disgusta totalmente, o la estudias solamente por complacer a tus padres, o porque de lo contrario no te apoyarían, entonces créeme que a sentirte bastante disgustado. Y si logras terminar tu carrera, te vas a dar cuenta que no es lo tuyo. Y si empiezas a trabajar, vas a sentir realmente que trabajas, que te estresa, que te abruma. Pero en cambio, cuando tú te dedicas a algo que realmente es lo tuyo, te apasiona, hay alta intensidad, pierdes la noción del tiempo. No lo vas a sentir como un trabajo, lo vas a sentir como una diversión, como algo que te debe sentir vivo. ¿Sí me estoy dejando entender, jóvenes? Entonces, de ahí la importancia, de ahí también un llamado, por decirlo de alguna forma, a los padres, porque hay muchos mitos referentes a este tema de la elección vocacional, pero no quiero de alguna forma apartarme de la explicación, porque ya entraríamos en otros asuntos. Pero lo único que quiero sintetizar es que por favor elijas tu carrera profesional en base, tomando en cuenta no solamente tus aptitudes, ¿no? Tus capacidades, sino también de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tus valores, tomando de forma integral. ¿Ya, jóvenes? ¿Y qué más? Y por último, también nos dice que la pasión es de mayor amplitud. Cuando hablamos de amplitud, es que abarca este estado afectivo, que la pasión abarca o compromete toda nuestra personalidad. O sea, afecta varias dimensiones de nuestra personalidad.
Cuando uno se dedica, por ejemplo, a lo que es tu pasión, hay mayor motivación. Al haber mayor motivación, está afectando la parte motivacional, valga la redundancia, la parte volitiva, tienes más voluntad, también influye en tu estado cognitivo, agudiza tu memoria, porque es algo que lo haces con alegría, no es algo forzoso, es algo que tú realmente amas hacer, por lo tanto se agudiza tu memoria. Es decir, hay un cambio en el aspecto cognitivo, también en el aspecto afectivo. Hay mayor placer, mayor alegría y por ende hay más generación de endorfina. Esa es la explicación por la cual ya mencioné. Se te va el sueño, no hay cansancio y puede estar horas y horas. ¿Ya jóvenes? Eso me refiero con mayor amplitud, que compromete varias esferas, varias dimensiones de nuestra personalidad. Cognitivo, social, la voluntad, la motivación, todos los aspectos. A ver, jóvenes, entonces, ya dicho esto, vamos a responder a esta pregunta. ¿Sí? Espero, por favor, que esto esté valiendo la pena, jóvenes. Como ya lo comenté, no me costaría nada decir, jóvenes, 89, marquen la clave B o marquen la clave C y paso. Pero la idea es que, que comprendas, ¿sí? Si tú lo comprendes, créeme, nadie te lo va a quitar, ¿ya? Bien. Entonces, nos están pidiendo, nos están solicitando cuál es la semejanza o qué semejanza existe, en qué se parece la emoción y la pasión. ¿Hay alguna característica en común que comparten la emoción y la pasión? Vamos a ver. A ver, dice, ambas generan un incremento de nuestra actividad afectiva. Vamos a ver. Eh, ¿Son de baja intensidad? No. La emoción es de alta intensidad. Y la pasión también es de alta intensidad. Por lo tanto, esta descartamos. Nos dice que ambas son de corta duración. Ambas son de corta duración. No. La emoción nada más es de corta duración. Pasado el evento que te produjo el miedo, desaparece, también baja tu miedo en cuestión de minutos o máximo de horas. La emoción sí es de corta duración, pero la pasión más bien es de larga duración. ¿Ya? Nos quieren confundir, pero por eso te comento, es importantísimo que tú comprendas la teoría. Si lo tienes bien interiorizado acá, no pasa nada. Te pueden hacer cualquier pregunta que quieran. Otro, ¿ambos son de larga duración? No. El único que es de larga duración es la pasión. La emoción, ya dijimos, es de corta duración. ¿La pasión es de más alta intensidad? No. La emoción también es de alta intensidad. Ambas son de alta intensidad. Por lo tanto, en realidad, la semejanza que comparten la emoción y la pasión es que generan un incremento en la en la actividad afectiva. Jóvenes, esta es la respuesta. Avión. Ahí está, miren. Si marcaste así, ya tenemos los 5 puntos asegurados. Ambas generan un incremento en la actividad afectiva. Las dos, la emoción y la pasión, incrementan esa actividad. ¿Correcto? Muy bien. Ah, los individuos de carácter excitable e iracundo, según Hipócrates, presentan un temperamento. Ajá. Esta pregunta, mis estudiantes, rápidamente nos traslada al tema de personalidad y básicamente a las teorías de la personalidad. Y aquí incluso nos encasilla, como que ya nos condiciona a hacer la explicación en base a lo que sostuvo Hipócrates. Recordemos que Hipócrates fue uno de los primeros, eh, bueno, Hipócrates en realidad también es considerado filósofo, pero en sí él es considerado el padre de la medicina. Fue médico, Hipócrates. Hipócrates trató de dar una explicación no tanto más filosófica, sino más bien física, ¿sí? Corpórea. Y vamos a ver que Hipócrates, pues, en un inicio, mm,
va a iniciar con esta teoría de la personalidad, que posteriormente la va a desarrollar un poco más Claudio Galeno, y en tiempos más modernos eh, también va a ser Iván Pavlov, ¿sí? De la reflexología, Iván Pavlov, el fisiólogo ruso, claro. ¿Ya? Tenemos, por lo tanto, entonces a Hipócrates, lo va a desarrollar un poco más luego Claudio Galeno y luego también Iván Pavlov, aunque Iván Pavlov, luego de estudiar la actividad cerebral superior, se va a dar cuenta de que eh, hay mucha concordancia con lo que ya decía Hipócrates. Muy bien, entonces miren, vamos a emplear un poquito esto, jóvenes. A ver, vamos a hacerlo aquí nada más, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo describe? Miren, primero, Hipócrates propone lo que él le llama la teoría humoral. Cuando Hipócrates nos habla de humor, se refiere a un líquido. Entonces, él dice que los seres humanos, todos los seres humanos, estamos formados, ¿sí? Estamos formados por cuatro humores o por cuatro líquidos. La flema, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra. ¿Ya, jóvenes? Entonces, por ejemplo, en el caso, voy a ponerlo aquí en paréntesis, en el caso de este componente flemático, ¿ya? Del temperamento flemático, el líquido o el líquido o el humor está presente en ese temperamento, claro, es la flema, o algunos le llaman en realidad la linfa, ¿ya? Voy a colocarlo aquí en amarillo para que quede, sea, tenga una mejor visión. Ahí está, la linfa, la flema, ¿ya? Ese es el componente, ese es el humor, el líquido predominante en el temperamento flemático, la linfa. Ahora bien, profesor, ya sabemos que el componente entonces en el temperamento flemático, según Hipócrates, es la linfa o la flema. ¿Y cómo son ese tipo de personas? Allá, si tú me dices cómo son, entonces hay que describir, pues, hay que describir. Porque recuerda que la pregunta cómo responde a hacer una descripción, a enumerar características. Y bien, las personas flemáticas, de temperamento flemático, según Hipócrates, suelen, por lo general, a ver, eh, son apáticas. Vamos a ponerle otro color aquí, ¿ya? A ver. Vamos a tener las características. Son apáticas, tranquilas, son apáticas, son personas tranquilas, ¿no? Calmadas, un sinónimo, calmadas, ¿ya, jóvenes? Así, a grosso modo, lo describe Hipócrates. Profesor, ¿y cuál es el componente? ¿Cuál es el humor? ¿Cuál es el líquido que predomina en el temperamento sanguíneo? Claro, la sangre. Muy bien, campeón, excelente, la sangre. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor. Ese es el humor, es el líquido que está presente en el temperamento sanguíneo, la sangre. Profesor, ¿y cómo son las personas sanguíneas? Son personas por lo general optimistas, ¿ya? Vamos a colocarlo por acá. Son personas optimistas, a ver, son personas alegres, jóvenes, son con mucha energía, ¿ya? Ahí está. Si nos damos cuenta, estamos más mencionando las partes, las fortalezas, por decirlo de alguna forma. Profesor, ¿y cuál es el humor o el líquido que forma el temperamento colérico? Ajá, según Hipócrates, es la bilis amarilla. La bilis amarilla es el humor o es el líquido que está presente en el temperamento colérico. Profesor, ¿y cómo son las personas con este temperamento colérico? Son personas básicamente irritables. Profesor, ¿a qué se refiere que es irritable? Que se enoja con mucha facilidad.
Por lo que también se le dicen que son explosivas. Miren, son explosivas, ¿ya? Una persona irritable, explosiva, ¿ya? Explosiva. Algunos le llaman incluso que son rabiosas, ¿no? Así, hay que ya usar ese término para que se entienda. Y eso también, el término rabioso, enojón, como tú le llamas, obedece a este término que nos han puesto acá, miren, jóvenes. De hecho, ya salió ahí la respuesta, porque nos dicen los individuos de carácter excitable y iracundo. Iracundo viene de ira, pues. Iracundo viene de ira, que son personas que están propensas rápidamente a presentar ira, se ofuscan con facilidad, rápidamente, son muy reactivas. Miren, ve, acá justamente iracundas, son las rabiosas, ¿ya? Ahí está. Y son irritables, son personas muy explosivas, son rabiosas, son muy impacientes. Ahí está. Vamos a terminar, por lo pronto, ya tú sabes que hay la respuesta. Esto vamos a colocarle otro color para diferenciarlo ahorita que vamos a subrayar. Ya, la respuesta sería, evidentemente, la C, colérico. Ahí está, joven. Pero vamos a terminar, para no quedarnos ahí. Profesor, ¿y cuál es el componente? ¿Cuál es el humor? ¿Cuál es el líquido que está presente en el temperamento melancólico? Según Hipócrates, es la bilis negra, o llamada también, atrabilis, atrabilis. Ahí está. Nuevamente, profesor, ¿cómo son las personas melancólicas? Por lo general, son personas pesimistas que tienden a la tristeza. Hay otra característica bastante interesante. Son personas resentidas. Alguien por ahí me dijo, profesor, creo que me está describiendo. Sí, pues en realidad el resentimiento, el resentimiento es una característica particular, muy particular del temperamento melancólico. Profesor, ¿y qué es resentir? O resentimiento. Bueno, resentimiento viene de resentir. ¿Qué es Claro, excelente, campeón. Volver a. Volver a. Es volver a. Y sentir, o sea, volver a sentir. Quiere decir que las personas que son resentidas constantemente están volviendo a sentir lo que le hicieron. Y claro, porque están constantemente también recordando lo que le hicieron. Profe, ¿eso quiere decir que les cuesta olvidar fácilmente? Sí. Si tú le hiciste algo y luego le pediste perdón, probablemente para quedar bien te haya dicho que sí, pero pueden pasar días, meses o años y puedes seguir acordándose lo que tú le hiciste. Por eso es que, aparte de ser resentidas, esto les va a conllevar, ¿sabes a qué, jóvenes? A ser vengativos, ¿ya? Muy bien. Profesor, y bueno, acá se cambió esta era la alternativa E, ¿verdad, jóvenes? Ahí está. Bueno, se quedó ahí, no quiere irse más acá. Bueno, lo dejamos ahí. Quiere estar solita ahí. Jóvenes, ciclotímico en realidad no pertenece a la teoría que propuso Hipócrates. Hipócrates solamente en su teoría, que le llamó, vale la redundancia, teoría humoral o teoría de los humores, solamente contiene a cuatro nada más: flemático, sanguíneo, colérico y melancólico. Profesor, y entonces el ciclotímico, ¿por qué lo han colocado? Pues recuerda que muchas de las veces se coloca ahí para despistarte, para confundirte, para desviar tu atención. Pero, insisto, si tú conoces muy bien el tema, eso contigo no va a hacer nada, ¿ya? Entonces, quien utiliza este término ciclotímico en realidad es el médico psiquiatra alemán, claro, Kretschmer. Kretschmer, que hace
uso de su teoría del biotipo. Es decir, Kretschmer, para poder definir la personalidad, lo hace en función a tu estructura de cuerpo, a la forma de tu cuerpo. Por ejemplo, a las personas altas, altas, torso estrecho, pero hombros anchos, altas y delgadas, él le llama los lectosómicos. Lectosómicos. Profesor, y el ectomorfo, claro, ya. El ectomorfo vendría a equivaler al lectosómico, pero el término ectomorfo, escucha bien, el término ectomorfo, no quiero confundirte, pero lo voy a aclarar aquí. El término ectomorfo es delgado. Un chico un día me dijo, profesor, yo voy al gimnasio, pero me cuesta ganar masa muscular, me cuesta subir de peso, me decía él. Me han dicho que soy ectomorfo, ya, pero ese término lo utilizó Sheldon más adelante. Sheldon. En cambio, Kretschmer utiliza lectosómico, ya, pero es lo mismo, cambia la terminología ahí. Bueno, el ciclotímico vendría a ser, por ejemplo, según aquí, ¿cuál es según la estructura de tu cuerpo, Kretschmer le va a atribuir un temperamento. Como médico psiquiatra, él al observar a la mayoría de personas que tenían trastornos mentales, específicamente como la esquizofrenia o las personas que padecían del trastorno maníaco-depresivo o conocido también como trastorno bipolar, él vio que era muy común en ciertos rasgos físicos. Por ejemplo, él se dio cuenta que las personas altas, delgadas o lectosómicos tenían o habían sido diagnosticados con esquizofrenia. Claro, profesor, yo soy así, alto, o sea, ¿tendré esquizofrenia? Lo que Kretschmer llegó a esa conclusión básicamente por su constante relación con estos pacientes que padecían de un trastorno mental. Mientras que se dio cuenta que las personas que eran de estatura más bien promedio, incluso un poco bajas, con tendencia a la gordura, de extremidades de repente un poco gruesas, anchas, los que, bueno, ustedes comentan, ¿no? Los gorditos, ya los gorditos, eh, él más bien se dio cuenta que eh, tenían de alguna forma este trastorno que hoy en día es conocido pues como maníaco depresivo. Pero en realidad él no le llamó maníaco depresivo, ¿sí? Sino ciclotimia. Y es más, para que se pueda entender, aquí jóvenes, para que quede más claro todavía, te voy a dar ese datito, miren. En realidad ciclotímico es el temperamento que él le puso, pero la estructura del cuerpo no es ciclotímico, porque recordemos que él va a relacionar la estructura de tu cuerpo, el biotipo, la estructura de tu cuerpo, con la persona, con el temperamento. Entonces, claro, el temperamento es ciclotímico, ¿ya? Voy a colocarlo acá. El temperamento es ciclotímico. A ver, el temperamento es ciclotímico, pero la estructura del cuerpo, él le llamó, él le llamó, a ver, pícnico. Ahí está. Ah, ya entiendo, entonces, claro, ya entiendo, profesor, exacto. El pícnico vendría a ser, como tú le dices, el gordito. Entonces, ¿cómo es, profesor? Ya sabemos que el pícnico, su estructura corporal del pícnico tiende a ser bajo, de estatura baja, eh, extremidades gruesas, ¿no? Con tendencia a la gordura, hay mucha grasa, grasa. Entonces, la pregunta es ¿cómo es? ¿Cómo son? El temperamento ciclotímico. Bueno, son los que ustedes les conocen, lo voy a decir un poco coloquial, son bonachones, ¿no? Son buenos, miren, son buenos, ¿ya? Alegres, dinámicos, miren, ajá, son amigables, ¿qué más podemos colocarle aquí? Tienen mucha tendencia al liderazgo, son buenos líderes, ¿no? Líderes, pero, siempre hay un pero, ¿no? Digamos que la parte un tanto no tan buena
que tendríamos que trabajar precisamente es la inestabilidad emocional, ¿ya? Lo cual evidentemente le llamó la ciclotimia. Profesor, entonces la ciclotimia vendría a ser una inestabilidad emocional, claro que sí, que oscila entre, escúchame bien, entre la hipomanía y la hipomanía y los estados depresivos. Ahí está. Esa es una inestabilidad. Hipomanía, profesor, ¿y qué es? Tú sabes que hipo es por debajo, ¿no? Una manía, normalmente jóvenes, son estados exacerbados, por ejemplo, de mucha euforia, de mucha alegría, de mucho ánimo. Este maníaco, maníaco, ¿no? Eso lo ves alterado, efusivo, diplomático, optimista. ¿Y cuándo ha sido así? Claro, está en la fase maníaca, le llaman. Pero ¿por qué le ponen hipomanía? Porque esta fase maníaca en la ciclotimia, voy a subrayarlo acá mejor, esta fase maníaca en la ciclotimia no es tan exacerbada, no es tan intensa. Claro, ya en el trastorno maníaco depresivo, en el trastorno maníaco depresivo o llamado también trastorno bipolar, ahí sí no es hipomanía, ahí es manía ya, porque es más exacerbado, es más intenso. En cambio, acá hay una leve alteración de manía, pero es hipo, o sea, es por debajo, no es tanto, ya sea, y es por un tiempo nada más. En cambio, en el trastorno maníaco depresivo es más prolongado, incluso por meses, ¿ya? Incluso puede ir del mes y medio, 2 meses, 3 meses. Y luego de eso hay un cambio brusco y pasan a la fase depresiva, donde no tienes ganas de vivir, paras más triste todo el tiempo, sientes vacío, un vacío inmenso. Digamos que la ciclotimia, déjame decirlo así, vendría a ser mm, eh, como un trastorno bipolar, pero de menor intensidad. De menor intensidad, es más leve, pero no es trastorno bipolar porque no cumple con los criterios. Sobre todo, ¿con qué criterios? De ser intenso. No es tan intenso. Pero se sabe también que estas personas, si no se pueden manejar bien en el sentido de llevar no sé, se me ocurre manejar bien sus emociones con ayuda profesional y todo lo demás, podría desarrollar más adelante un trastorno maníaco depresivo. Se podría convertir en una bipolaridad. Claro que sí, claro que sí. Entonces, jóvenes, espero que esto haya quedado un poco más comprensible. Entonces, recuerda que el que nos habla de la estructura corporal y que lo va a relacionar con los temperamentos no es Hipócrates, es Kretschmer, ¿ya? Kretschmer. Por lo tanto, este término ciclotímico pertenece a la teoría de la personalidad, pero según Kretschmer. Muy bien, jóvenes. Pasamos rápidamente aquí y ustedes ya se dan cuenta porque es que los videos se hacen bastante extensos, ¿ya? Quiero pensar que hay estudiantes, yo sé que no todos son como un servidor, como quien les habla, como su profesor David. Ya les comenté en videos anteriores que pues yo era de los estudiantes y me considero todavía estudiante porque la verdad uno siempre está aprendiendo cosas nuevas. No solamente leía libros durante horas, algo que también sigo haciendo, sino que incluso también veía videos de otras personas eh, muy expertas en la temática, de horas, 2, 3, 4 horas. Profe, ¿y no se cansaba? No. Por eso que puedo decir también que el estudio también, y va de la mano, pues, ¿no? Mi pasión, ¿por qué? Porque si tu pasión, por ejemplo, es la docencia, es enseñar, pero ¿qué vas a enseñar si no estudias? Desde mi punto de vista, se necesita, quiero decirlo así, dos cosas para enseñar. Primero, que tengas conocimiento, experiencia, al menos en la parte académica. Y también, pues, que tengas la facilidad de dejarte entender. Porque y esto no es a modo de crítica. Hay muchas personas que son muy eruditos, tienen mucho conocimiento, pero a veces no se dejan entender y comprender. Pero bueno, en fin, espero que tú sí seas de los estudiantes que
ves todos los videos. Hoy en día vivimos en una generación, no lo tomen a modo de crítica, pero lamentablemente hay quienes solamente quieren visualizar videos pues, de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, pero tú sabes que, bueno, es mi forma de explicar la temática. No memorizar, sino comprender. Pregunta 91 entonces, jóvenes. Ya, nos dice, un niño se halla en la etapa egocéntrica. ¿Cuándo? Muy bien, esta pregunta nos lleva pues a recordar el tema del, claro, desarrollo humano, ¿no? En las etapas del ciclo vital. A ver, vamos un poquito refrescando de jóvenes, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las etapas del ciclo vital, del desarrollo humano? Claro, incluso se considera desde la fecundación, desde que el óvulo y el espermatozoide se unen. Claro, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, la fecundación, correcto, ¿ya? A ver, luego, ya bueno, la persona nace, la infancia, ya, pero yo quiero preguntar, porque muchos confunden, ¿es lo mismo la infancia y la niñez o no? ¿Ya qué los diferencia? Claro, es la edad, ¿no? La edad, porque miren, hablamos infancia desde el momento que uno nace hasta los 3 años. Es decir, si tiene meses, 1 año o 2 años o hasta los tres, es un infante. Y ya la niñez se divide en dos etapas. Niñez temprana, que va desde los 3 a los 6 años, y la niñez intermedia, que va desde los 6 hasta los 11 años. Luego sigue la adolescencia, de 12 hasta los 20 años. La mayoría está de acuerdo que hasta los 20 años. Y luego sigue la juventud. Claro, la etapa de la juventud, ¿ya? Eh, claro, el adulto joven, la adultez temprana, ¿sí? La adultez temprana. A ver, ¿quién me dice qué edad más o menos? La adultez temprana. Claro, de 20 a 40 años. Si tú tienes 21, 22, 23, 24, 30, hasta 40, te ubicas en la etapa de la adultez temprana, mientras que la adultez intermedia de 40 a 65 años y la adultez tardía, que es la última etapa, vendría a ser de los 65 en adelante, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿en qué etapa? Bueno, acá dice un niño que se halla en la etapa egocéntrica. Ya. ¿Dónde ocurre eso? Generalmente, mis estudiantes es en la infancia, entre los 2 y los 3 años. La etapa egocéntrica, entonces, la etapa egocéntrica ocurre básicamente entre los 2 y 3 años. Y básicamente, ¿por qué se caracteriza? Bueno, básicamente se caracteriza porque el infante, de alguna manera, cree que todo el mundo gira a su alrededor, el centro de atención. Eso le conlleva básicamente pues a no aceptar el punto de vista de los demás, todo es yo, 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 y una manifestación de esta etapa egocéntrica son los berrinches, las pataletas, las rabietas, claro que sí. ¿Y por qué son las rabietas, o las pataletas, o los berrinches, o como tú le quieras llamar? ¿Por qué hacen eso? Claro, porque a ellos realmente les es difícil poder tomar en cuenta o en consideración el punto de vista de los demás. Y creo que aquí ya salió la respuesta. Al- Profe, al ojo nomás ahí, ese nivel. Claro, es la respuesta de pues, jóvenes. Un niño que se halla en la etapa egocéntrica, básicamente, ¿qué manifiesta? Que es incapaz de acoger, o sea, de tomar en cuenta el punto de vista del otro o de los demás. Muy bien. A ver aquí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, cuál de las siguientes afirmaciones, jóvenes, describe correctamente la diferencia entre emociones y sentimientos? Ajá. Miren, en este formativo ha venido, esto sería la segunda pregunta con respecto al tema de procesos afectivos.
¿sí? La segunda pregunta. Entonces, algo ya nos está diciendo. Hay una gran probabilidad que venga también en el sumativo o en el examen ordinario del 6 de abril. Así que, mis estudiantes, es mejor estar preparados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué nos están solicitando? Ya no les piden la primera pregunta era la semejanza, ¿se acuerdan? Entre la emoción y la pasión. ¿Qué punto en común tienen los dos? Y ya lo hemos resuelto. Pero ahora nos piden cuál es la diferencia. ¿En qué se distinguen las emociones y los sentimientos? A ver, veamos uno por uno. A ver, las emociones son procesos afectivos, conscientes y duraderos, mientras que los sentimientos son respuestas fisiológicas inmediatas. Totalmente opuesto, totalmente opuesto. Aquí el que no conoce teoría, rápidamente, como se dice, te hace confundir. Jóvenes, es lo contrario, es lo contrario. Los procesos afectivos que son más bien, que requieren que tú tengas conciencia y es más duradero son los sentimientos. Y mientras que las respuestas fisiológicas, casi inconscientes muchas veces, porque es en automático, es como ya mencionamos incluso, es de un momento a otro, es súbito, aparece de un momento a otro, rápidamente, de forma automática, de forma refleja muchas veces, son las emociones, son las emociones. Pero aquí nos quieren confundir. Nos dan la definición de sentimiento para emoción y nos dan la definición de emoción para sentimiento. Nos quieren confundir. Pero como tú sabes, como estás aprendiendo psicología con tu profesor David, eso contigo no va a pasar. No va a pasar. Por eso quédate hasta el final. Y te pido por favor que te suscribas a esta comunidad, que nos ayudes a hacer comentarios, a darle like, porque eso nos ayuda a que nuestros videos, estas clases que están grabadas, se viralicen y podamos crecer. Esa es la idea, mis estudiantes. Que se pueda seguir difundiendo estos aportes, estos conocimientos teóricos y prácticos. Así que por favor, si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal, apóyanos de esa manera. Haz tus comentarios, dale like, porque los likes también hacen que se viralicen. El algoritmo de YouTube identifica, este video tiene bastante like, comentarios, es importante. Entonces lo va mostrando cada vez más. Y también ayúdanos a compartir. Muy bien. Entonces, jóvenes, en realidad esto no es la diferencia, ¿ya? No es la diferencia. Descartamos. Esto no es la diferencia. X por acá, no es la diferencia. A ver, otro color, otro color. No es la diferencia. Los sentimientos son reacciones automáticas del sistema nervioso. No. Las reacciones automáticas son las emociones, más bien. Mientras que las emociones requieren una interpretación cognitiva para ser experimentadas. No. Estos son más bien los sentimientos, los que sí requieren una interpretación cognitiva. Jóvenes, eso también es falso. ¿Ya? Es incorrecto. No pueden con nosotros. Claro, hasta que te vuelves cada vez más experto, ¿no? Más ducho, más entendido en el área, más capaz. Otro level, muy bien, muy bien. A ver, las emociones son respuestas inmediatas y de corta duración. Ajá, eso sí cumple, pero tranquilo, tranquilo, vamos a ver qué no dice lo demás. Mientras que los sentimientos son estados afectivos más duraderos, sí, son más duraderos, de más larga duración, claro que sí. Involucran procesamiento cognitivo. También, también, claro, claro. Amo a mi papá, admiro a mi profesor, a mi pareja. Acá hay un procesamiento cognitivo. Hay una atribución. Yo considero esta, por ejemplo, una vez un estudiante me dijo, profesor, esta cadena para mí es oro. No lo digo por el material, sino es importantísimo, es valioso. ¿Por qué? Porque esto me recuerda a mi mamá. Ah, ¿ves? Hay un procesamiento cognitivo que hace que establezca esta relación de cercanía, de sentimiento profundo, de gran importancia, profundidad, gran importancia, gran significancia. La cadenita con el sentimiento hacia su mamá. Entonces, sí, esto es pues, joven, aquí está.
¿ya? Las emociones son respuestas inmediatas, ¿sí? Rápidas, rápidas, ¿sí? Y claro, una vez pasado el estímulo, tiende a desaparecer. Por eso que se dice que son de corta duración. Ya está bien, jóvenes, vamos a terminar, ¿ya? Terminamos. Pero ya sabes que la respuesta es la C. La C. A ver, tanto las emociones como los sentimientos tienen la misma duración. Falso. Más falso que ya sabes quién. Es falso, mis jóvenes. ¿Por qué? Porque tú sabes que las emociones es de corta duración y los sentimientos es de larga duración. Entonces, cómo me vas a decir que tienen la misma duración? ¿Me quieres sorprender? ¿Me quieres engañar? Claro que no. No tienen la misma duración. ¿Ya? No tienen la misma. No te olvides, por favor. Pero las emociones siempre son positivas y los sentimientos pueden ser negativos. Claro que no. Decíamos que en realidad las emociones, aunque yo entiendo que muchos de autores, y me van a perdonar, hablan de las emociones positivas, las emociones negativas, pero en realidad las emociones no son positivas ni negativas, tienen una función adaptativa en realidad. ¿Ya? Las emociones no son buenas ni malas, tienen una función de ayudar al ser humano a una adaptación. Por favor, no confundamos en los términos. ¿Qué más? Entonces, ¿las emociones siempre son positivas? ¿Los sentimientos pueden ser negativos? Claro que no, ¿ya? Pero también es falso, incorrecto. Y por último, las emociones y los sentimientos son sinónimos, ¿no? No son igual. Una cosa es emoción, otra cosa son los sentimientos. Ya que ambos representan estados afectivos que ocurren en el cerebro sin diferencia significativa, entonces eso también es. Por lo tanto, la respuesta era la letra C, casa. Muy bien. Hasta ahí, ¿cuántos puntos llevamos, jóvenes? Hasta el momento. Si ha respondido tal cual estamos, ay, 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 estamos con 20 puntos, jóvenes. Cuatro preguntas. En el área de humanidades han venido seis, pero me quedo pensando, ¿cuáles serán las otras dos que han venido en el canal E, donde está la carrera de Derecho, Ciencias Políticas? No he logrado conseguir eso. Pero bueno, a ver. La 93. ¿Cuál de los siguientes factores se considera una influencia clave en el desarrollo de los trastornos de la personalidad? ¿La exposición a sustancias psicoactivas durante la adolescencia? No, claro que no. Eh, Jóvenes, en realidad, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, pero ya te voy a decir a qué me refiero, y lo voy a simplificar para que ya tampoco el video se haga tan extenso. Aquí la respuesta es la letra B. Se ha demostrado que los factores genéticos y las disfunciones neurobiológicas sí tienen una gran influencia en la aparición del desarrollo de trastornos mental, de trastornos de la personalidad, ¿sí? Cuando hablamos de genética, hablamos de la transmisión de la herencia, ¿ya? Lo que nos transmiten nuestros progenitores. Y lo neurobiológico, ya es esa rama, pues, de la biología que estudia el sistema nervioso, a sus células. Tú sabes que la célula principal del sistema nervioso es la neurona. Entonces, va a estudiar a las neuronas, básicamente, y cómo pues estas procesan los pensamientos, los comportamientos. Y bien, miren chicos, voy a dejar de compartir rápidamente para compartir evidencia empírica. Hay estudios científicos que demuestran eh, que los trastornos de personalidad tienen un factor bastante fuerte, ¿ah? Bastante fuerte de lo neurobiológico, de lo genético. A ver, yo ya lo abrí por aquí. Mm, a ver. Acá, por ejemplo, miren, jóvenes. Es un artículo científico que dicen, miren, está en la revista, ahí está, ve, Cúpula 2023, no es tan desfasado, es año 2023, está fresco la información.
Nos dice neurobiología de los trastornos de personalidad. Estudio de los trastornos límite y antisocial de la personalidad. ¿Ya? Acá este artículo nos habla de los factores neurobiológicos, de dos trastornos básicamente. Hay muchos trastornos de la personalidad, aproximadamente 10, 11. ¿Ya? Claro, tenemos ahí, incluso están encasillados, ¿no? Trastornos de la personalidad, grupo A, grupo B, grupo C. ¿Ya? Pero ahí tenemos el trastorno, acá solamente vamos a ver el trastorno límite de la personalidad, o llamado también el trastorno borderline, el trastorno antisocial, pero también está el trastorno narcisista de la personalidad, también está el trastorno, a ver, ¿qué más? Esquizotípico, esquizoide, ¿correcto? Hay muchísimos. El trastorno evitativo, el trastorno dependiente de la personalidad, hay varios. Pero muy bien. A ver, estaba justamente revisando por acá y vamos a ver pues algunas disfunciones neurobiológicas para que tú veas con evidencia empírica, no lo que a mí se me ocurre, lo que yo pienso, nada. Tenemos que demostrar, o lo que la ciencia ha demostrado, la neurobiología cuando hay disfunciones, cómo pueden generar trastornos de personalidad. En este caso, repito, es el trastorno límite y antisocial. ¿Ya? Bueno, aquí nos da una definición de los trastornos de la personalidad, ¿sí? Que claro, son aquellos conjuntos, pues, ¿no? De pensamientos, de comportamientos bastante marcados en el tiempo y que ya generan malestar en los diferentes ámbitos de vida de la persona, en el trabajo, en el estudio. O sea, chicos, hay características, hay formas de pensar, formas de sentir, formas de comportar que ya generan malestar. Es un patrón permanente. Ya generan un malestar en la vida cotidiana, laboral, interpersonal de estos seres humanos. Por eso que ya se cataloga como un trastorno. Todos tenemos rasgos, pero para que ya sea un trastorno es porque ya está causando problemas, dificultad en todos los ámbitos de tu vida. Muy bien, ahí está, neurobiología. A ver, vamos a ir directo. Acá está, mire, joven. ¿Ya? A ver. Trastorno límite de la personalidad, jóvenes. De acuerdo con el DSM-5, el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por rasgos como la impulsividad. Se trata de personas muy impulsivas. Recuerda que la persona impulsiva primero actúa, luego piensa, o sea, se deja llevar por lo que siente en el momento. Son inestables emocionalmente. Hay muchos conflictos interpersonales, agresividad hacia uno mismo, autodirigida, en forma incluso de conductas suicidas, autolesivas, aquellos que se cortan. Y todo esto se hacen ellos mismos como esfuerzos por evitar un abandono. Hay perturbaciones en la identidad. La pregunta es, ¿qué causa esto? ¿Hay alguna explicación neurobiológica? Claro que sí. Vamos a verlo aquí, lo que dicen los estudios, miren. Con referente a lo que nos dice Herrera y Camarena en el año 2023, exponen resultados importantes en su investigación, en los que reportan volúmenes frontales disminuidos, hasta en un 6,2 en la población que investigan. Además, refieren indicios de una hipoactividad, una baja actividad, hipo es bajo, una baja actividad. ¿En qué zonas? En las zonas frontales, miren, en las zonas frontales de la corteza orbitofrontal y el cíngulo anterior. Hay una delgadez en el istmo calloso, en las alteraciones metabólicas de la amígdala cerebral, la amígdala. Por otra parte, hacen alusión al hallazgo de una modificación considerable en el lóbulo parietal, con un volumen del giro postcentral y el precunio aumentado en correlación directa con los síntomas disociativos que experimentan justamente estas personas. Al mismo tiempo, lean, al mismo tiempo, identifican un menor volumen de la materia gris en el hipocampo de estos pacientes, asociado al número de hospitalizaciones y comportamientos agresivos. Miren,
hay alteraciones neurobiológicas. También reportan menor actividad del lóbulo temporal anterior en el hemisferio derecho, así como una relación inversa entre el volumen hipofisiario y las conductas parasuicidas. Miren, entre el volumen, entre el tamaño de la hipófisis y las conductas parasuicidas, en la que a menor volumen, o sea, mientras más pequeño sea acá el volumen hipofisiario, aumenta. ¿Qué aumenta? La frecuencia de estas conductas. O sea, ya vemos que la estructura de la hipófisis tiene mucho que ver con esas conductas autolesivas. Asimismo, reseñan resultados que sugieren indicadores neuroquímicos de muerte neuronal. Miren, acá al final, miren, llama la atención que los compromisos frontales, sistema límbico y sensoriales aparecen con frecuencia predominante en los resultados. Hay una alteración en el área frontal, sistema límbico, sensorial. Entonces, jóvenes, evidentemente vemos que hay disfunciones en varias estructuras, en varias regiones del cerebro. Y todo aquí, miren, jóvenes, artículos, ¿ya? Bueno, en realidad la ciencia confirma, corrobora, que evidentemente disfunciones, ¿ya? ¿Qué es una disfunción? Un desorden, pues. Un desorden en el funcionamiento de las estructuras neuronales, cerebrales. Si algo está funcionando mal dentro de las estructuras neuronales, neurobiológicas, en realidad de todo el sistema nervioso, va a haber una influencia en el desarrollo de trastornos de la personalidad. Entonces, si te interesa este tema, incluso en el Google, puedes colocar ahí neurobiología y trastornos de personalidad y te va a salir. O genética, igual también va a salir, jóvenes. Entonces, no te olvides, por favor, que los factores que se consideran como una influencia fundamental en la aparición, en el desarrollo de los trastornos de la personalidad, son los factores genéticos y las disfunciones neurobiológicas. Y por último, nos dice, ¿cuál de los siguientes factores tiene un papel determinante en la formación de la personalidad? Al influir, entonces vamos a subrayarlo aquí, jóvenes, un papel determinante en la formación de la personalidad. Al influir tanto en los rasgos temperamentales como en la socialización del individuo. ¿Cuáles son esos factores, jóvenes? Una vez alguien me comentó en clase, profesor, ¿uno ya nace con personalidad? ¿Es hereditaria o se desarrolla? Y la respuesta es que la personalidad se desarrolla, se construye, se configura a partir más bien de factores. Primer factor, entonces, jóvenes, que va a configurar, va a conformar la personalidad, es el factor biológico. Y cuando hablo de biológico, mis estudiantes, me refiero básicamente a la herencia, a lo que te han transmitido básicamente tus padres. Recuerda que no solamente ellos te transmiten la estructura física, morfológica, sino también incluso la parte neurofisiológica, neuroquímica y los rasgos, evidentemente, de la personalidad, la tendencia. Ya, cuando hablamos de lo biológico, chicos, hablamos entonces del temperamento. Repito, cuando hablamos de lo biológico, estamos hablando también entonces del temperamento. Eso se va a manifestar en el temperamento. El temperamento, básicamente, jóvenes, tiene que ver mucho con el tipo de sistema nervioso con el cual tú naces. Hay personas que ante un evento son reactivas,
son muy reactivas, mientras que hay personas que ante el mismo evento no responden de la misma forma. Te explico un poco mejor. ¿Por qué hay personas que ante un movimiento sísmico, un temblor, un poco más, y ya se quieren lanzar de la ventana? Son muy reactivas. Ya, eso es temperamento. Mientras que otras personas son más secas, más frías. Con ellos no es. Con ellos no es, no tiene nada que ver. Siguen ahí sentados. No, ya va a pasar ya. Profe, me está describiendo ya. Eso es temperamento. El temperamento, de alguna forma, condiciona la personalidad. Va a condicionar. ¿Y qué condiciona? Cómo tú interpretes o cómo tú reacciones, mejor dicho, ante los eventos del ambiente. Y ahí está el segundo factor que va a determinar la personalidad, el ambiente. Y cuando hablo del ambiente, jóvenes, hablo de lo social. Hablo de lo social. O sea, tenemos a lo biológico. Lo biológico, o sea, tú ya naces con una tendencia, con una predisposición, ¿correcto? A reaccionar de una determinada manera. ¿Correcto, jóvenes? Ya naces con esa tendencia, con esa predisposición a responder, a reaccionar frente a los estímulos de una determinada manera, ya sea porque por mamá o por papá, temperamento, ese es heredado, biológico. Y bajo esa base biológica va a recibir la influencia del ambiente. Por eso, esa es la explicación, jóvenes, por qué algunas personas o algunos niños que nacen con esa tendencia a, a la agresión, a la impulsividad, muchos de ellos, cuando crecen en ambientes de mucha violencia, de mucha agresión, exacerba eso, ¿sí? Es como que nacen con la pólvora cargada y el ambiente es el detonante. ¡Plah! Hace que eso se desarrolle. Mientras que hay otros niños que más bien nacen con tendencia a ser más, no tan reactivos, más ensimismados, más replegados hacia uno mismo, más cohibidos. Y más bien en ellos la violencia, los gritos, tienden a generarle más timidez, otros problemas. ¿Te das cuenta cómo depende mucho del temperamento? O sea, es importante. Por eso que la personalidad, el temperamento, perdón, condiciona. Recuerda que el temperamento tiene que ver con lo biológico. Esto condiciona cómo tú vas a reaccionar. Por eso que muchos dicen, pero yo también me crié en un ambiente de violencia y no soy violento, que depende mucho también del temperamento. Claro, si bien es cierto, no determina, pero también influye mucho ¿qué cosa? El ambiente. Ahora, ¿cómo determina el ambiente o lo social en la formación de tu personalidad? Recordemos que la personalidad, jóvenes, es un conjunto de características, es un conjunto de rasgos. ¿Pero de qué, profe? En tu forma de pensar. Son características en tu forma de sentir, en tu forma de actuar. ¿Te das cuenta? Es un conjunto de características cuando hablamos de personalidad que te hacen distinto, que te diferencian de los demás. Esa forma que tú tienes de pensar, de sentir y de actuar te diferencia de los demás. Es tu personalidad. ¿Se está comprendiendo? Ese conjunto. Ya, entonces, ¿qué contribuye en esa forma como tú de pensar, de sentir y de comportarte? Ya vemos que lo biológico sí, pues influye mucho. No, no vas a querer ser tranquilo si tú tienes un papá que sabes que es impulsivo, que se deja llevar por lo que siente y una mamá también igual. O sea, tú naces con esa carga genética, con esa herencia, pero no determina específicamente tu personalidad, porque el ambiente también va a cumplir su función en la sociedad. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Por ejemplo, sobre todo con los agentes que se encargan de transmitirte valores, educación. Ahí tenemos, por ejemplo, la familia, los agentes, claro, los agentes de socialización, la familia, la escuela, ¿ya jóvenes?
Este, por ejemplo, ¿por qué algunas personas, los rasgos de personalidad decíamos entonces que tiene que ver con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tu comportamiento, con tus actitudes, ¿no? ¿Por qué hay personas, por ejemplo, que tienen actitudes eh, de estereotipos con los demás, de prejuicios, de discriminación? Son actitudes, o sea, uno nace, por ejemplo, con prejuicios, uno nace con estereotipos, nace con conducta de discriminación. No, eso es aprendido, socialmente, básicamente, socialmente. ¿Por qué cuando ves, se me ocurre, a una persona que viene de la sierra, inmediatamente se te activa el chip, la creencia generalizada, pero irracional, de que la gente de la sierra son desasiadas? ¿Por qué cuando ves a alguien de la sierra, tú dices, seguramente es una persona desasiada? ¿Por qué? ¿Así has nacido tú con esa creencia irracional? Es aprendido, socialmente lo has aprendido. Y claro, ese estereotipo, que es un estereotipo negativo, te va a conllevar al prejuicio. Recuerda que en el pre es juzgar, juzgar antes de tiempo. O sea, no lo conoces, no lo has tratado, pero ya estás emitiendo un juicio, y generalmente de carácter negativo, por lo general. Y también en el prejuicio hay una carga pues afectiva, de rechazo, de repudio, de asco. ¿Te das cuenta cómo el estereotipo te puede llevar a prejuiciar y el prejuicio te conlleva a discriminar? Cuando ya hablamos de discriminación, hablamos de una acción. ¿Qué va a hacer? No, hermano, contigo no es, para allá. Estamos todos completos. No, pero el profesor me ha dicho que formemos grupo. No, sí, pero ¿por qué lo votas? ¿Por qué lo excluye? No, es que es de la sierra. ¿Y qué tiene? No, son sucios, son desasiados. ¿Lo has tratado? No, es que todos de la sierra son así. Es un estereotipo. Y eso es aprendido socialmente, culturalmente. Eso es aprendido. ¿Te das cuenta también cómo lo social influye en la formación de tu personalidad? En esos rasgos de cómo tú piensas. ¿Te das cuenta cómo influye? Claro que sí. Entonces, jóvenes, ahí salió la respuesta. Profesor, fue al ojo nada más. La C de casa. Jóvenes, los dos factores, escúchame bien, que determinan la formación, la construcción de la personalidad es lo biológico y lo social. Incluso hay quienes que también determinan el factor personal, también. Pero en este caso nos mencionan el factor biológico y el factor ambiental. Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Los jóvenes? Bien, espero por favor que la explicación haya sido lo más comprensible posible, ¿no? Y esto es un tema bastante de reflexión, jóvenes. Temas muy interesantes, muy bonitos, la afectividad, la personalidad, el desarrollo humano. Así que esto está quedando grabado para que tú lo puedas seguir repasando. Recuerda, ahorita viene a mi mente, vino así, como un rayo, vino lo que dijo este psicólogo alemán, Hermann Ebbinghaus. Ebbinghaus. ¿Se acuerdan lo que dijo Ebbinghaus? Cuando él habla acerca de las causas del olvido y él propone el decaimiento de la huella. Hablamos del tema de memoria, ¿te acuerdas? Las causas del olvido en el tema de memoria, claro que sí, Hermann Ebbinghaus. ¿Y qué dice él? Que cuando tú terminas un tema, ya te crees un dios. Ah, ya lo entendí. Un conocimiento al 100%, al 100%. Ya, este es pan comido, este ya lo domino. Pero él descubrió en el decaimiento de la huella que conforme el tiempo va pasando, la información se va olvidando, va desapareciendo, ¿ya? Y se termina por extinguir, no tanto por el tiempo, sino sobre todo porque no lo repasas. O sea, no haces uso de esa información. Por eso es que es importantísimo, es fundamental, es crucial el estar constantemente repasando. Yo recuerdo el caso de un joven
eh, sobre todo del área de medicina, que ¿cómo hacía él? ¿Cómo hacía él? Por ejemplo, cuando terminaba sus clases en la mañana de la temática uno, por la tarde ya estaba repasando. Ya estaba repasando, ¿sí? De manera que cuando hacía el tema 2 nuevamente, en la tarde repasaba el tema 2 pero al mismo tiempo también repasaba la clase uno. Claro, no le dedicaba de repente ya horas, pero de repente unos 15 20 minutos le dedicaba a repasar la temática uno. Y así sucesivamente. Cuando le tocaba la temática 3 en la mañana, la parte teórica, ya por la tarde le estaba repasando, estaba revisando nuevamente lo que había estudiado de la mañana. Pero además, también repasaba la temática 2 y también repasaba la temática uno. Por eso que los temas estaban frescos, estaban allí. Entonces, aquello que no repasas, aquella información, información que tú no usas, tiende a olvidarse con el tiempo y por la falta de uso, obviamente. He ahí mi insistencia de decirte, por favor, que revise los demás videos que están aquí grabados. Consulta también con libros, con otros videos también si quieres, pero la idea es que vayas repasando. Toma apuntes, haz tus cuadros sinópticos, tus mapas conceptuales, subraya los libros, haz uso de mnemotecnias. Trata de organizar bien la información de una forma didáctica, de una forma amena. Mis estudiantes, por ejemplo, se ríen cuando les decía que cuando en el tema, por ejemplo, de bases biológicas, cuando llegamos al tema de la sinapsis, yo siempre, lo primero que viene a mi mente es, es Goku y Vegeta cuando hacen, claro, cuando hacen, exactamente, ahí, ¿no? Se unen, confusión, hacen fusión, se fusionan, ¿no? Se fusionan. ¿Y por qué viene eso a mi mente? Cuando hablan de la sinapsis, cuando esa transmisión es de un mensaje de una neurona a otra neurona. Claro, porque esa es la sinapsis, ¿ya? La transmisión de una información de una neurona a la otra. Pasa a la siguiente, hacen sinapsis. Y hoy me acuerdo, pues, ¿no? Que sus dedos de Goku chocan con los dedos de Vegeta, hacen fusión. Y bueno, y cosas así. O a veces me acuerdo más de los ejemplos de la vida diaria. Y eso te ayuda a conectar con esa teoría. Entonces, busca estrategias, mis estudiantes. Se te va a quedar más. Esa es mi humilde opinión, contribución contigo para tu preparación y para tu eminente ingreso a la Universidad Nacional del Santa o a la universidad a la cual tú estés postulando, a la Universidad Nacional Federico Villarreal, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la que sea. Entonces, estamos en pronto contacto y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.